Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. Hoy vamos a estudiar San Mateo capítulo 11. Vamos a estudiar San Mateo capítulo 11 desde el versículo, vamos a ver una parte, una introducción al capítulo 11, del capítulo 1, del versículo, San Mateo capítulo 11, del versículo 1 al versículo 14. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. El título que aquí habla es Los mensajeros de Juan el Bautista. Entonces, San Mateo, capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Versículo 4. Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bueno, entonces aquí tenemos que, aquí pone algo importante en el capítulo 11, San Mateo capítulo 11, versículo 4, el Señor le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Dice, los ciegos ven. Punto número 1. Entonces parece que no se veían estos milagros, ¿no? Por eso le digo, ve, le dice, ve y a saber esto a Juan. Entonces, supuestamente, entonces creo que de pronto no había tanto milagro, ¿no? Como en los tiempos que estuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces los ciegos ven, dice, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Dice, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Ven? Entonces aquí me llama la atención que a los pobres, este punto aquí también, que dice que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Es como si la palabra de Dios en ese tiempo fuera como para únicamente para los ricos, ¿no? Como para los que tenían forma de vida, ¿no? Porque podemos ver que los fariseos eran personas que de por sí tenían como un estatus social, o sí, o tenían dinero, ¿no? No eran pobres de... Bueno, versículo 6. Dice, bienaventurado es el que no haya trompiezo en mí. ¿Ven? Entonces nuestro Señor Jesucristo decía que es bienaventurado el que no haya trompiezo que en él. ¿Ven? Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña cascada por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Bueno, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque es desde quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 11. De cierto os digo, que entre los que nace de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Aquí por lo menos podemos analizar aquí en este versículo 12. Entonces dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí podemos ver que cuando la Biblia habla que dice que clama que la sangre de Zacarías,
está hablando de Zacarías, el papá de Juan, ¿no? Porque al papá de Juan lo mataron, del Juan el Bautista lo mataron, porque él no quiso decir que dónde estaba Juan. ¿Amén? Porque de tiempo ya empezaban que empezó la persecución para matar a las personas que proclamaban que la venida del Señor y el Evangelio, ¿no? Entonces aquí matan que al papá de Juan. ¿Amén? Entonces dice que por eso es que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El tema donde nomás, el siguiente tema aquí en el versículo 3 es donde vamos a empezar a estudiar, ¿no? Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Amén? Entonces dice que la ley y los profetas profetizaron ¿qué? Hasta Juan. Entonces cuando nosotros pasamos aquí a Lucas 16:16, nos enseña algo más claro, ¿no? Dice, San Lucas capítulo 16, versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino es anunciado y todos se esfuerzan a entrar en él. Entonces mire lo que dice claramente, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, hasta Juan fueron ¿qué? La ley y los profetas. ¿Saben? Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces cuando nosotros pasamos, por eso estamos hablando de lo que es el cristianismo versus ¿qué? Judaísmo, ¿no? Nosotros no tenemos nada que estar con los judaizantes, ¿no? O ir con la ley, ¿no? Bueno, para los que dicen que Saulo o Pablo no enseñó, Pablo no enseñaba judaísmo, él enseñó ¿qué? Cristianismo, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 4:14. Romanos capítulo 4, versículo 14, dice la palabra, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y nula la promesa. Entonces, mire, el apóstol Pablo dice que si los herederos, dice, porque si los herederos son los de la ley, entonces por vano que murió Cristo, ¿no? ¿Amén? Entonces no son los de la ley. Amén. Miremos ahí mismo Romanos capítulo 7, versículo 4. Porque aquí estamos tratando de comprobar de que nosotros que ya no tenemos, no estoy diciendo de los que los de la ley se van a condenar, no. ¿Amén? Porque sabemos que la salvación es ¿por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que cree, dice el que sea bautizado y cree en el Señor Jesucristo, ¿será qué? Será salvo, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Entonces dice Romanos 7:4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto para Dios. Amén. Entonces es clarito, dice que así que hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces dice que nosotros, mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos muerto ¿qué? A la ley. Para ahora ser nosotros ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo y obedecerlo a Él, ¿no? Miremos ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, mire, aquí tenemos que el fin de la ley es ¿qué? Es Cristo, amén. Para todo aquel que cree, ¿no? Porque el que no cree, pues, no va a aceptar ese tema, ¿no? No va a aceptar lo que dice que el fin de la ley es ¿qué? Es Cristo, ¿no? Ahí mismo vamos a leer Gálatas. Vamos a Gálatas.
Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuantos por las obras de la ley nadie será justificado. Mire más claro, no puede ser cierto que dice que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Vamos a tratar de acelerar porque se nos acaba el tiempo. Nadie es, bueno. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, mire, los que están bajo la ley tienen que cumplir todas las obras de la ley, y las obras de la ley no se pueden cumplir. Por lo menos en el día de reposo, el que no cumple el día de reposo toca que matarlo, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos matar a nadie porque no cumple la ley el día de reposo, porque no estaríamos pecando porque estamos matando a alguien. Sigamos ahí, Gálatas 4:10. Gálatas 4:10. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo por vosotros que haya trabajado que en vano. Amén. En Colosenses 2:16 dice que nadie os juzgue en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Bueno, amén. Entonces sabemos que el judaísmo no es para nosotros, no los cristianos, ¿no? Miremos ahí mismo en Gálatas 5:3. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. En las iglesias que hablan de la circuncisión, ellos están ¿qué? Obligados a guardar ¿qué? Toda la ley. Gálatas, sigamos ahí mismo, Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire este tema, si todas las personas que quieren justificar bajo la ley, dice que han caído ¿qué? De la gracia de Cristo. En pocas palabras están negando ¿qué? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. 6:2, ahí mismo en Gálatas 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Miren, entonces nosotros debemos cumplir ¿qué? La ley de Cristo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, porque dice que yo no he venido a juzgar al mundo, he venido ¿qué? A salvarlo de nuestro Señor Jesucristo. El que no oye mis palabras, el que no oye mis palabras y rechaza mi palabra, tiene quien le juzgue, dice el Señor. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, lo que nos va a juzgar a nosotros es la palabra que nuestro Señor Jesucristo habló. Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.